Le pido que les ilumine la mente para que comprendan cuál es la esperanza que les da su llamamiento. Bienvenidos, vamos a reflexionar hoy el Evangelio del día 19 de octubre de 2024, pero lo vamos a meditar la primera lectura. Bienvenidos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 1, versículo 15-23. Hermanos, me he enterado de su fe en el Señor Jesús y del amor que muestran a todos sus hermanos, por lo cual no deja de dar gracias por ustedes ni de recordarlos en mis oraciones. Le pido a Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la Iglesia, que les concede espíritu de sabiduría y de reflexión para conocerlo. Le pido que les ilumine la mente para que comprendan cuál es la esperanza que les da su llamamiento. Cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios da a los que son suyos, y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que confiamos en Él. Por la eficacia de su fuerza poderosa, con esta fuerza resucitó a Cristo entre los muertos y los hizo sentar en su derecha en el cielo, por encima de todos los ángeles, principados, potestades, virtudes y denominaciones, y por encima de cualquier persona, no solo del mundo actual, sino también del futuro. Todo lo puso bajo sus pies y a él mismo lo constituyó cabeza suprema de la iglesia, que es su cuerpo, y la plenitud de su que lo consuma todo en todo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 8, respondemos: qué admirable, Señor, es tu poder. Qué admirable es, Señor y Dios nuestro, tu poder en toda la tierra. Tu grandeza sobrepasa los cielos, hasta los niños de pecho te dan alabanza perfecta. Qué admirable, Señor, es tu poder. Cuando contemplo en el cielo, obra de tus manos, la luna, las estrellas que ha creado, me pregunto, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes, de ese pobre ser humano, para que de él te preocupes? Qué admirable, Señor, es tu poder. Sin embargo, lo hiciste un poquito inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad, le diste el mando sobre las obras de sus manos, y todo lo sometiste bajo sus pies. Qué admirable, Señor, tu poder. Aleluya, aleluya. El Espíritu de verdad dará testimonio de mí, dice el Señor, y también ustedes serán mis testigos. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículo 8 al 12. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: yo los aseguro que todo aquel que me reconozca abiertamente ante los hombres, lo reconocerá abiertamente el Hijo del Hombre ante los ángeles de Dios. Pero aquel que me niegue ante los hombres, yo lo negaré ante los ángeles de Dios. Y a todo aquel que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará. Pero aquel que blasfema contra el Espíritu Santo, no se le perdonará.
cuando los lleve a las sinagogas ante los jueces y autoridades, no se preocupen de cómo se van a defender o qué van a decir, porque el Espíritu Santo les enseñará en aquel momento lo que convenga decir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos, esta buena noticia que hoy tenemos, vamos a escudriñar la Escritura. Pedimos al Espíritu Santo para que nos dé la luz, la esperanza, la fe, para poder creer en la palabra. Santo y divino Espíritu, llénanos con tu luz, con tu sabiduría, para entender, para comprender tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios. Y la acción del Espíritu que ejerce en nosotros los creyentes. Amén y amén. Bien, aquí tenemos una buena noticia cuando el Señor nos llama, nos dice en esta palabra. El versículo 16 nos dice, le pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, que les conceda espíritu de sabiduría. Eso es lo que acabamos de decir, pedir a nuestro buen Dios, al Espíritu, que nos conceda una sabiduría plena, una sabiduría que venga de lo alto, no la sabiduría humana, sino que la sabiduría que viene enviada por el Espíritu de Dios mismo para que nos conceda a nosotros. Por eso dijo el Señor, les conviene que yo me vaya, porque así los envía el Espíritu Santo. Y esa sabiduría del Espíritu la tenemos todo. Lo único que tenemos que hacer es escudriñarnos. Dice, espíritu de sabiduría y de reflexión. Tenemos que reflexionar la palabra de Dios, lo que es lo que nos quiere decir, para que poder dar al pueblo, para poder platicar o poder proclamar la palabra de Dios, para conocerlo. Dice, le pido que se les ilumine la mente para que comprendan cuál es la esperanza que les da su llamamiento. Aquí viene algo importante. Cuando nos dice aquí, le pido cuál es, nuestro llamamiento. Dice Colosenses capítulo 2, versículo 2, dice, pido que tengan ánimo, pido que tengan ánimo, que se afirma en amor y que tenga plenamente desarrollado los dones de entendimiento. Cuando nos dice aquí que nos ilumine la mente y que comprenda cuál es la esperanza de nuestro llamamiento. Entonces ya Colosenses nos está llenando acá que nuestro entendimiento para que podamos penetrar el gran secreto de Dios que es Cristo. ¿Cómo lo vamos a presentar nosotros? El gran secreto es analizar, es pedir al Espíritu Santo que nos dé sabiduría de reflexión para poder conocerlo detenidamente, profundamente, lo que Él nos quiere decir. Cuando nos dice aquí el llamamiento, la Biblia Jerusalén nos dice para iluminar los ojos de vuestro corazón, que iluminen los ojos del corazón. O sea que en el corazón hay algo importante que debemos entender cómo es nuestro llamamiento. Entonces dice también, ¿por qué dice? Porque ese llamamiento nosotros lo hemos adquirido a través de nuestro bautismo. Ese llamamiento, ese
esa reflexión en la mente, iluminado en la mente, lo hemos recibido de nuestro bautismo. Cuando a ti te dijeron desde niño, desde chiquitita o de chiquitito, te dijeron, tú eres sacerdote, rey y profeta. Esa luz ya está alumbrado. Lo único que tenemos que hacer es darle vida y creer en la palabra y reflexionar en la palabra para poder comprender. Y cuando nosotros logramos entender y conocer cuál es nuestro llamamiento, cuál es el que nos ha llamado el Señor, entonces encontramos en Salmo 119, 130, dice, exponer tus palabras es dar luz y abrir la inteligencia de los sencillos. ¡Hala, qué palabra! Miren lo que dice otra vez. Me gusta eso, me gusta. Dice, exponer tus palabras es dar luz y abrir la inteligencia de los sencillos. Ese llamamiento que a ti te llamaron para ejercer los dones es para que nosotros podamos abrir la mente a través de la palabra de Dios, no porque tú eres bueno, no porque tú tienes palabras bonitas, no porque tú eres guapo, no, porque has reflexionado y comprender conforme al Espíritu Santo, y es lo que nos ilumina nuestra mente. ¿Para qué? Para abrir los entendimientos, pero a los sencillos de corazón, aquel que se deja de abrir su mente y corazón. Ahora bien, ¿cómo podemos entender eso entonces cuando sí podemos abrir nuestro corazón? Y por eso nos dice la carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 27. Dice, pero lo vamos a ver, el versículo 17 nos dice, todo lo puso bajo sus pies, en el mismo lo constituyó cabeza suprema de la iglesia. Cuando dice que tenemos que alumbrar, tenemos que tener sabiduría, tenemos que pedir al Espíritu Santo y conocer para que nuestra mente sea alumbrado, entonces vamos a trabajar y vamos a entender que Jesús colocó bajo sus pies y es cabeza suprema, que es la iglesia y que es su cuerpo. O sea, que el cuerpo de Cristo está iluminado conforme el Espíritu para que no haya ninguno cambia o desvía dentro del cuerpo de Cristo. Cuando alguien se desvía del cuerpo de Cristo, por eso el Señor dice, de las 100 ovejas, las 99 que no necesita cambio de vida, o los 99 están bien, pero uno que perdió, ¿qué hizo? Fue a buscar y lo encontró, hizo fiesta. Y eso es lo que nos pasa a nosotros cuando alguien se sale del cuerpo de Cristo. ¿Qué tenemos que hacer? Es llamarlo, decir, venga, aquí está el Señor, aquí está la iglesia. Pero lamentablemente la gente lo que habla es que se vaya. Por lo menos se fue en otra iglesia. Por lo menos se vaya y no que se vaya en otra, que vaya a perder, a tomar varo o a perderse su vida. Casi que lo mismo diría yo, porque aquel que deja la iglesia, aquel que se sale de la iglesia de Cristo, lleva un pecado y ese pecado será perdonado el día que regrese. Se llama la herejía o la apostasía. Hay dos cosas grandes según lo que dice la Escritura. Entonces, cabeza suprema, pero dentro de la iglesia del cuerpo de Cristo hay muchos dones. Dice Corintios, primero de la carta de los Corintios, capítulo 12, versículo 27, dice, ustedes son el cuerpo de Cristo. Nosotros, ustedes y yo somos cuerpo de Cristo, y que cada uno en su lugar es parte de Él.
a pesar de que tenemos muchos dones, pero formamos del mismo cuerpo y somos parte del Señor. En primer lugar, dice, están los que Dios hizo apóstoles, la iglesia, que los hizo apóstoles en la iglesia. Dentro de la iglesia hay apóstoles, una iglesia, desde el comienzo. En segundo lugar, los profetas. En tercer lugar, los maestros. Después vienen los milagros y luego el don de curaciones y asistencia material a la administración de la iglesia. Y de los diversos dones de la iglesia. Todo tiene sus funciones, pero me interesa verlo también lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 5. Aquí vamos a aterrizar porque ya se nos fue el tiempo. Dice Romanos capítulo 12, versículo 5. Así también nosotros formamos un solo cuerpo de Cristo. No hay 2, ni 3, ni 4, ni 5. Formamos un solo cuerpo de Cristo. Dependemos unos a los otros, eso sí. Formamos un solo cuerpo de Cristo, pero dependemos del unos a los otros. ¿Cuáles son? Tenemos capacidades diferentes según el don que hemos recibido. Si eres profeta, transmite luces que te son entregados. Si eres profeta, cumple su función. Y dice, si eres diácono, cumple su misión. Si eres maestro, enseña. ¿Pero qué hacen los maestros ahora? Enseñan torcidamente y por eso que tantas divisiones hay o tantas religiones hay, porque los maestros no funcionan. Tal vez está interesado solamente en la paga y no enseña lo que debe de enseñar. Si eres predicador, sea capaz de animar a los demás. Wow, cuando yo leo esto, digo yo, Señor, ¿será que tú me tienes a mí el don de predicar? ¿O aún me falta todavía? Y sí me falta. Tengo que conocer más en la Sagrada Escritura. Tengo que conocer muchos libros. En estos días estaba leyendo el Corán. Hay un pasaje muy bonito, pero por tiempo ya no lo puedo seguir. Dice, si eres predicador capaz de animar a los demás, si te corresponde la asistencia con la mano abierta, si eres dirigente, actúa con dedicación. Si tú administras, si tú eres un encargado de una parroquia, eres encargado de un grupo, ejerce su función. No tuerzas la Sagrada Escritura, no desvías, lo que vaya y consulte con los que son predicadores, los que son maestros, para poder caminar bien el cuerpo de Cristo. Si no se desvía, si tú eres dirigente, no te pones a la mirada tu experiencia tuya, sino que tienes que dirigir a los que predican, a los maestros. Será bueno, hagamos esto, está bien, pero en este mundo ahora, porque solo es dirigente, hago lo que a mí se me pega la gana y que todo el mundo crea que digan sí o sí. Error. Ayuda a los que sufren, muestras sonriente. Ay, Señor. Pero también con esta última cita, cuando dice es cabeza, que es su cuerpo, dice Colosenses 1:18, dice, Él es la cabeza del cuerpo, es decir, la iglesia, otra vez. Él es el cuerpo de Cristo, pero es la iglesia, no dice las. Él es el que renació primero entre los muertos para que estuviera en primer lugar en todo. Él dejó su iglesia y cabalmente nosotros tenemos que formar parte de esta iglesia. Que el Señor les bendiga.